Entonces vamos a comenzar con la eliminación, tenemos que tener en cuenta página y fíjense entonces lo que vamos a hacer. De nuevo, ese comportamiento del componente depende y es de responsabilidad de su, digámoslo así, componente. Entonces nosotros vamos a utilizar ese comportamiento y lo vamos a declarar acá. Entonces, equivalente como lo hemos hecho siempre, vamos a utilizar por acá, yo creo que puede ser abajo, aquí pues la fase del comportamiento. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es del button.addEvent listener. Entonces ese addEvent listener pues va a controlar el evento del clic y va a controlar una función. La función simplemente le va a decir this.deleteProfesor. Entonces este deleteProfesor pues lo voy a generar por acá. El deleteProfesor igual a esto. Ahora fíjense que como estamos dentro de un componente y tenemos todo el ID y toda la cosa, entonces fíjense que nosotros podemos por ahora poner, por ejemplo, o sea, saber quién es quién. Yo, por ejemplo, hago un alert y le digo, por ejemplo, eh, a ver, poner esto. Este profesor tiene el ID, espacio, más, y fíjense que allá directamente está. Yo le puedo poner thisprofesor.id. Entonces, pues cada vez que le damos clic al botón de eliminar, pues él nos va a decir cuál es el ID del profesor dentro de la base de datos. Entonces, pues sí, en algún momento de pronto existía la pregunta de, bueno, nosotros por qué, o sea, si el identificador es un elemento propio de la base de datos, ¿por qué lo estamos exponiendo? Pues bueno, vemos que una de las utilidades también es esta, y es que con el identificador nosotros podemos mandar a eliminar a un profesor utilizando pues su propio identificador. Entonces, son datos que no va a ver el usuario final, es decir, el usuario va a ver esto, pero el identificador va a estar internamente porque pues esta es la representación visual del elemento, nosotros no utilizamos el ID, pero el ID está allí, o sea, está allí inscrito. Entonces fíjense que nosotros pues vamos a hacer un alert que nos diga cuál es el ID de cada uno de los profesores y posteriormente vamos a hacer la eliminación. Entonces por ahora probemos esto. Esto una vez redesplegado, entonces voy a volver a cargar. Bueno, entonces fíjense que ahí nos aparecen los profesores y yo le voy a dar clic en cualquiera. Miren que dice, este profesor tiene el ID 1. Efectivamente tenía el ID 1. Jaime, por ejemplo, dice, este profesor tiene el ID 5. Andrés Andrade, dice, este profesor tiene el ID 14. Efectivamente, fíjense que nosotros tenemos al ID allí. Y ya con el ID, o sea, sabiendo o teniendo una función diferenciada, utilizando pues su propio ID, nosotros podemos hacer la eliminación perfectamente. Entonces, para la eliminación, pues ya tenemos el identificador que es el insumo principal. Y pues ya el resto es utilizar pues el XHR. Simplemente entonces let XHR igual a new XML HTTP request. Luego utilizamos xhr.addEventListener y ponemos entonces que escuche ready state change y que la función va a ser la siguiente. Entonces sabemos que dentro de la función tenemos que esperar a que pues el estado esté en 4. Entonces le puedo poner xhr.ready state y eso tiene que ser 4. Luego pues continuando pues utilizamos xhr.open para abrir pues el enlace, lo vamos a abrir con el método delete y la URL y el ID. Entonces le voy a poner delete slash y le pongo el ID. Entonces más el ID que sería this.profesor.id. Listo. Finalmente entonces ponemos el xhr.send y ya mandamos entonces la solicitud de eliminación. Entonces fíjense que ese delete profesor entonces lo va a llamar el addEvent listener. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a comprobar si efectivamente está dando o no. Entonces estamos aquí de vuelta, vamos a recargar. Después nos aparecen nuestros profesores y voy a eliminar a Bernardo. Bernardo, voy a dar clic aquí. Ok, él nos aparecía de nuevo el alert. No se lo habíamos quitado. Lo voy a eliminar pues para el próximo despliegue, pero ya tuvo que haber sido eliminado, ¿no? Es decir, que si yo vuelvo a recargar la página, entonces pues efectivamente ya no está Bernardo Bernal, es decir que la eliminación no funciona. Sin embargo, yo quisiera que pues cuando lo eliminara, pues eliminara sin la necesidad de recargar, ¿no? O sea, que no tenga que recargar para ver el cambio. Pues bueno, para poder lograrlo, entonces tenemos que ir a index.js y tenemos que tener en cuenta que el getOutProfesores nos permite hacer eso. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que limpiar el container antes de querer volver a cargar pues todos los elementos. Entonces yo voy a decirle aquí profesores container. Antes de hacer cualquier cosa, pues le va a decir profesores.container.inner html igual a vacío. Esto entonces vacía el inner html, entonces no importa las veces que yo llame aquí los profesores, él siempre me va a cargar los profesores que hay y no me va a duplicar la lista. Porque nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir a view.
voy a decirle, por ejemplo, on delete finish igual a getOutProfesor, literalmente es. Entonces fíjense que yo le estoy asignando una función a el objeto view. Entonces, uno que se llama de esta forma, onDelete finish. Entonces, voy a ir a profesor view y voy a crear esa propiedad, pues digamos así, de esta forma, null, por ahora va a ser nula, onDelete finish. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros, esto es como el patrón observer, pero en JavaScript. Entonces, fíjense que nosotros estamos declarando una función que se llama getOutProfesores, que efectivamente pues va a ser toda la carga pues, de los elementos, pero fíjense que pues bueno, nosotros se la estamos asignando a una variable llamada onDeleteFinish que está presente en profesor view. Entonces finalmente, pues bueno, una vez que nosotros hayamos terminado de hacer la eliminación, nosotros podemos llamar a esa función que se llama onDeleteFinish y la ejecutamos además. No solamente eso, sino que también tenemos que preguntar si onDeleteFinish es nulo o no. Entonces, si esto es diferente de nulo, voy a poner de esta forma, si es diferente de nulo, entonces hagamos la eliminación, o sea, llamemos el onDeleteFinish. ¿Y qué es el onDeleteFinish o qué vamos a llamar allí con el onDeleteFinish? Pues bueno, lo que llamaremos será getOutProfesores que va a volver a hacer todo esto. ¿Listo? Entonces, pues ya con eso tendríamos una página un poco más interactiva. Y fíjense entonces cómo funciona esto. Voy a eliminar a Andrés Andrade, entonces le voy a dar X y nos sacó un error. Dice onDeleteFinish is not defined. O sea, todas las variables que estén dentro de clases y que sean globales siempre tienen que tener ese this. Inequívocamente lo tienen que tener. Por eso, fíjense que siempre que invocamos al profesor lo hacemos con el this. Siempre que invocamos entonces a onDeleteFinish lo tenemos entonces que hacer con el this. Pero bueno, salvo ese errorcillo, vamos a listo. Entonces, otra vez vamos a recargar la página y nos aparecerán pues todos los profesores. Vamos a registrar uno. Por ejemplo, no sé, Andrés Andrade, que lo acabamos de eliminar. Andrade, la Facultad de Ingeniería, registrar. A todas estas también tenemos que hacer lo mismo para que, es decir, que cuando le ponemos registrar, pues se actualice en tiempo real. Aquí seguramente lo registramos, pero nos va a que hacer la recarga para poder verlo. Cuando le demos X, fíjense que él efectivamente lo vuelve a cargar. Sin embargo, no sé ustedes, pero a mí me parece que me blanqueé la pantalla para volver a generar las referencias de los profesores, pues bueno, no se ve muy bien. Entonces, bueno, para eso podemos hacer lo siguiente. Es que fíjense que este view.onDeleteFinish, así, este onDeleteFinish, pues al final digamos que se va a ejecutar, ¿cierto? O sea, nosotros le podemos de hecho pasar cualquier tipo de función. Entonces, para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro componente. Bueno, y obviamente no poner esto, vamos a poner es una función que ya miraremos cómo utilizar. Pero por ahora yo quisiera que el componente tuviera un identificador, es decir, que este div de acá tuviera pues un identificador. Entonces el identificador que vamos a escoger es obviamente el mismo identificador del profesor, entonces le voy a decir que el component no solamente tenga un class name, sino que también tenga un ID y que ese ID, por ejemplo, sea el siguiente, profesor más, y ponemos entonces this profesor.id. Es decir, va a tener el mismo identificador que el elemento. ¿Para qué? Miren esta prueba rápida. Yo ahí redesplegué en un momentico pues todos los elementos ya con ese cambio y fíjense que si yo inspecciono el elemento y yo inspecciono por ejemplo uno de los componentes, miren que ya el identificador aparece como profesor 2 y aparece dependiendo su número de identificación. Entonces yo ya puedo llegar aquí y decirle, mire, cuando la eliminación finalice, lo que yo quiero que usted haga es lo siguiente. Utilizamos profesores container punto remove child. ¿Y qué child vamos a eliminar? Pues vamos a eliminar document punto get element by id y el identificador que tiene que procesar es profesor más el identificador del profesor. Y el identificador del profesor está ahí, ¿no? Profesor de teo.id. Listo, entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es cogiendo la referencia del identificador que finalmente pues es profesor, número del profesor, como lo vemos acá, pues lo estamos llamando utilizando pues el document.getElementById y lo estamos removiendo de los profesores container. Entonces simplemente quiero que haga eso cuando finalice la eliminación. Esto ya recargué, estamos esperando el get, listo, ya tenemos el get. Voy a registrar a Andrés Andrade, Facultad Ingeniería y registrar. Aún nos queda haciendo falta pendiente eso del botón registrar, listo. Entonces fíjense que es Andrés Andrade, cuando le doy X, fíjense que él lo elimina en tiempo real, sin blanquearme la página como lo estaba haciendo anteriormente. Listo. Y por supuesto nosotros podemos hacer esto dependiente de la respuesta que estamos obteniendo del server, ¿no? O sea, por ejemplo en la eliminación nosotros recibimos una respuesta, de hecho.
lo que pasa es que no la estamos utilizando, pero fíjense que yo le puedo ponerlo console.log y decirle, por ejemplo, xhr.response para mirar la respuesta que nos está dando. Pues sí, digamos si es operación exitosa o si no es operación exitosa. Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuevamente el get. Fíjense que si yo intento quitar a Jaime Andrés Mayor, dice operación fallida, pero de todas maneras lo quitó. Pero dice operación fallida. Seguramente ese elemento pues tiene algún constraint, o sea, está afiliado a alguna otra rama y por eso la operación falla. Pero fíjense que si yo vuelvo a recargar, pues todavía sigue allí pues digamos el elemento, el registro. Entonces, básicamente nosotros tenemos que darnos cuenta si es operación fallida u operación exitosa. Entonces, para eso, por supuesto, tenemos que intercambiar eso, o sea, utilizar pues el objeto, o sea, var response igual a json.parse. Aquí le ponemos entonces xhr.responseText. Allá tenemos el objeto y lo que tenemos que hacer entonces es si, y vamos a poner también un else. Entonces, si response.message, que es originalmente pues el deteo de la respuesta, pero utilizando solamente el código. Entonces fíjense que nosotros podemos poner response.message si es igual a string. Entonces si es operación exitosa, haga una cosa, que es pues hacer la eliminación gráfica. Pero si no, pongámosle un alert, diciéndole no, no se pudo, no se puede eliminar, no se pudo eliminar el profesor. Vamos a aprovechar para que cuando le demos registrar, vamos a mirar por acá, indexjs, cuando le demos registrar, no solamente hagamos esto, o sea, no solamente simplemente pongamos este response.text y toda la cosa, sino que volvamos a cargar la lista de profesores. Entonces le decimos get profesores y la ponemos aquí nuevamente. ¿Para qué? Para que cada vez que hagamos un registro nuevo, pues veamos cómo ese registro nuevo llega nuevamente pues a nuestra lista. Algo que también podemos hacer es que, o sea, como para que no se nos blanquee tanto tiempo la pantalla, es que este profesores container.innerhtml lo podemos poner justo antes de que volvamos a poblar la lista, que es aquí antes del for. O sea, antes del for, si yo hago esto, pues entonces la lista se va a blanquear, pero muy poquito y bueno, puede que sea imperceptible. Vamos a ver. Entonces, el botón de registrar ya lo que hace es, pues en el momento en el que ya el registro es exitoso, entonces pues llama get profesores pues vuelve pues a mandar el get, y el get lo que se encarga es de bajarse toda la información, y cuando se baja toda la información, entonces quitamos en el inner HTML del profesores container y volvemos a cargar toda la información nuevamente. Entonces eso es básicamente lo que va a hacer nuestra página. Entonces listo. Una vez desplegado, voy a recargar la página, él va a ir a hacer el get, pues ya tenemos pues, los profesores actuales. Vamos a escribir Andrés Andrade, por ejemplo, Andrés Andrade, y la facultad va a ser ingeniería. Le voy a registrar. Pues fíjense que ahí aparece. O sea, él se demoró lo que se tenga que demorar pues mientras va y vuelve, pero fíjense que no nos blanqueó la pantalla. O sea, eso está súper bien. Listo. Y vamos a poner a Bernardo Bernal. Bernardo Bernal. Y lo voy a dar registrar. Entonces, de nuevo, fíjense que él va a hacer allí como un pin y queda pues allí Bernardo Bernal. Ahora, para la eliminación, fíjense que, por ejemplo, Jaime Andrés Mayor no nos deja eliminarlo. Entonces, cuando yo le doy X, él va a intentar y dice no se pudo eliminar el profesor, porque efectivamente no se pudo. Eso depende de si la operación fue exitosa o no. Por ejemplo, el profesor Triana, vamos a mandar a eliminar y efectivamente se eliminó. El registro de Jaime que tiene un constraint por allí que no lo deja hacer la eliminación satisfactoriamente. Pero fíjense que si yo elimino a Bernardo Bernal, pues él lo elimina efectivamente allí en tiempo real y Andrés Andrade también en tiempo real. Y listo. Entonces fíjense que nosotros tenemos allí pues una página pues interactiva que nos permite construir componentes en tiempo de ejecución y pues que reacciona de acuerdo pues a lo que nosotros tengamos almacenado en la base de datos. Entonces con este bonito resultado nos vemos en la próxima semana.